Bienvenidos chicos a esta nueva clase del módulo 4. Esta vez veremos cálculo diferencial. Como primer tema tenemos derivada y reglas de derivación. Bien, entendamos qué es la derivada de una función. Pues es muy simple, ya que nosotros ya tuvimos una retroalimentación, se podría decir, o una noción de esta. Ustedes se preguntarán por qué, ¿cuándo los vimos? Cuando vimos la recta, ¿sí? Específicamente cuando vimos la pendiente de una recta, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Veamos. Se dice que la derivada de una función es, en sí, si yo tengo una, tengo una curva, ¿sí? Imaginemos que yo voy a tener una curva, ¿sí? Y trazo una recta tangente a esta en cierto punto. Pues la pendiente de la recta tangente a la curva en un cierto punto es mi derivada, ¿sí? Veamos. Imaginemos la curva y igual a f de x. Tengo mi curva y igual a f de x y yo puedo trazar infinito número de pendientes en distintos puntos. Pues bien, imaginemos que yo trazo o pongo el punto P en mi curva, ¿sí? Y voy a trazar una tangente a esta, ¿sí? La tangente a una curva es aquella que cruza o interseca a la curva en uno y un único y solo punto, ¿sí? Mientras que, recordemos que es la secante. La secante a una curva es aquella que interseca la curva en dos únicos puntos. Por tanto, mi recta PQ va a ser mi secante y yo puedo trazar en el punto P una recta tangente, es decir, que solo interseque con mi curva en ese único punto, ¿sí? Ahora, como sabemos, la pendiente es también la tangente del ángulo de inclinación, en este caso de mi recta. Bien, entonces, a través del concepto de pendiente de una recta, yo voy a poder llegar a mi derivada, porque como les especifiqué inicialmente, la pendiente, en este caso, la pendiente de la recta tangente a la curva va a ser mi derivada. Ahora bien, veamos cómo funciona esta o cómo voy a lograr llegar a mi derivada a través de la pendiente de mi recta. Veamos, si yo tengo una curva y igual a f de x y elijo un punto cualesquiera, en este caso P, ¿sí? P, trazo mi tangente y voy a trazar una secante PQ, ¿sí? Entonces, teniendo yo esta secante PQ, en este caso, ¿cuál va a ser el tamaño o la longitud perteneciente a mi, en este caso, a mi cambio? En este caso tendría un cambio horizontal. ¿Y cuál va a ser el cambio o la longitud que yo tenga en mi parte vertical? Como bien se recuerda, habíamos dicho que la pendiente es igual a una razón de cambio o, en este caso, a un incremento, ¿sí? En este caso va a ser a la relación entre el cambio vertical sobre el cambio horizontal. Eso ya habíamos visto o vimos cuando revisamos pendiente de una recta, ¿sí? Que nuestra pendiente de la recta era el grado de inclinación que tenía mi recta, ¿sí? O la tangente del ángulo de inclinación, o lo que es lo mismo, el cambio vertical sobre el cambio horizontal. En este caso, ¿cuál va a ser mi cambio vertical? ¿Sí? Si bien sabemos, si yo tomo tanto este punto P como este punto Q, aquí en Y yo voy a tener las coordenadas de mi punto P van a ser A, F de A en X y F de A en Y, mientras que las coordenadas de mi punto Q van a ser Z en X y F de Z en Y. ¿Sí? Entonces voy a sacar mi cambio o en este caso, voy a ver cuál va a ser mi diferencia en el eje vertical o en este caso, cuál va a ser mi tasa de cambio aquí, ¿sí? Si aquí tengo f de A y f de Z, mi cambio, es decir, esta longitud de aquí, ¿cómo la voy a sacar yo? A través de f de Z menos de f de A y todo esto dividido para mi cambio en el eje horizontal, ¿sí?
que va a ser, en este caso, toda esta longitud desde A hasta Z. Eso será igual a Z menos A. Bien, entonces, habiendo sacado la pendiente, en este caso de la recta P a Q, tengo esta razón, o en este caso, esta relación de mi cambio vertical sobre mi cambio horizontal, y como mencionamos inicialmente, mi derivada va a ser esta pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a mi definición o a mi estructura matemática de derivada? Veamos, se dice que f' de x, ¿sí? O la derivada de f en función de x es igual al límite cuando z tiende a x, ¿sí? Cuando z se va a acercar mucho, mucho a x. Miren, cuando z tiende a un x, cuando z tiende a x de, en este caso sería mi pendiente, ¿verdad? Sería el límite cuando z tiende a x de mi cambio vertical sobre mi cambio horizontal. En este caso, f de z menos f de x sobre z menos x, ¿sí? Asumiendo que x puede tomar cualquier valor. Por eso aquí le pusimos a, ¿sí? Es decir, cuando x toma, toma cualquier valor en su dominio, siempre que esta función sea continua en todo ese dominio, ¿verdad? Entonces, eso me va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, ¿qué es h? H, en este caso, viene a ser z menos x, ¿sí? Es simplemente un reemplazo que se hace. Z menos x es igual a h, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo puedo sacar la derivada? La derivada de una función va a existir siempre que el límite, cuando h tiende a 0 de la función dada, existe. En este caso, de esta relación existe. Si el límite no existe, la derivada no existe. Ahora, ¿cómo puedes saber si una derivada tiene límite? Es decir, que va a tener, si una función tiene límite, es decir, que va a tener derivada. Una función va a tener un límite en cierto punto. Sí, una derivada va a tener un límite, en este caso h, cuando h tiende a 0, siempre que mi función sea continua en todos esos puntos, ¿sí? Es decir, si tiene continuidad, si no tiene ningún problema, si su dominio cabe en todo este rango o en este conjunto de números para x, mi función tendrá límite, es decir, que yo podré encontrar mi derivada. Sí, esta es una noción pequeña de límites para derivadas, ¿sí? Simplemente es la noción, en este caso de definición matemática, de una derivada, ¿sí? Entonces parte que una función, sí, va a tener derivada siempre que el límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, exista, ¿sí? Es decir, que mi función sea continua en ese punto, existe en ese punto. Ahora bien, esa básicamente es la definición matemática que parte a través de la pendiente de una recta, ¿sí? Entonces, nosotros cuando resolvamos derivadas, ejercicios de derivadas, nos vamos a encontrar con varias estructuras de estas, ¿sí? Por ejemplo, la derivada de f de x con respecto a x, ¿sí? O la derivada de y con respecto a x, ¿sí? También podremos encontrarnos en este caso con y', que también es la derivada de y o mi derivada de fx. Aquí también podríamos tener simplemente, pensemos, aquí podríamos tener f' de x, como vemos aquí. También podremos tener d sub x de y, que significa lo mismo, es la derivada, o d sub x de f de x, ¿sí? Cualquiera de estas notaciones que ustedes encuentren, cualquiera de estas notaciones, van a indicar que están trabajando con la derivada, ¿sí? Como mejor ustedes se ajusten o mejor trabajen en sus aulas, ustedes van a encontrar todo este tipo de notaciones, pero significan lo mismo. En este caso, la derivada de una función con respecto a una variable independiente, ¿sí? Entonces, entrando más en esta definición, en este concepto de derivada, vamos a ver cuáles son sus reglas, ¿sí? Cuáles van a ser las reglas de derivación que nosotros
vamos a utilizar para poder resolver ejercicios con respecto a derivadas. Veamos, entre las reglas básicas de derivación tenemos esto. Ahora bien, ustedes van a encontrar muchas más reglas o tablas de derivadas con respecto a funciones geométricas, logarítmicas, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes para mejorar su habilidad pueden estudiar estas tablas para saber cómo derivar de una mejor forma o enfrentarse a problemas un poco más significativos. Veamos las reglas básicas. Entre las reglas básicas encontramos la derivada de una constante, ¿sí? Que es la derivada de una constante c cualesquiera. Por ejemplo, mi constante puede ser 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, k, a, b, c, d, lo que sea. Siempre la derivada de una constante va a ser igual a cero. Ahora, ¿cómo sé cuál es una constante? Sí, hay que ver la función. Si yo estoy trabajando con una función f de x, que es igual a y, quiere decir que mi variable independiente es x y mi variable dependiente es y. ¿Cuáles son las variables? X e y. Todo lo demás, si encontramos números o cualquier otro tipo de constantes ABC, estas van a ser constantes. Entonces, si eso yo encuentro en mi derivada, la derivada de esa constante siempre será igual a cero. No olvidemos, la derivada de una constante siempre igual a cero. Ahora veamos la derivada de x a la n, ¿sí? Es decir, de una potencia. Ahora, si yo derivo x a la n con respecto a x, esto será igual bajo el exponente y resto el exponente de mi x. Sí, en este caso será n por x a la n menos 1. No se olviden, bajo el exponente multiplicar y resto el exponente de mi x. Bien, veamos la siguiente. Regla del factor constante. Esto es la derivada de una constante por mi función con respecto a x. Esto va a ser igual a la constante, multiplico la constante por la derivada de mi función. Sí, veamos, la derivada de una suma o diferencia. Suma o diferencia de funciones. Aquí que tengo la derivada de f de x más g de x, todo esto con respecto a x. Voy a derivar con respecto a x. Esto será igual a la derivada de x más la derivada de g. Bien, ¿qué me dice mi siguiente regla? La derivada de un producto. La derivada de f de x por g de x con respecto a x es igual o será igual a la derivada de mi primera función por mi segunda función sin derivar más mi primera función sin derivar por mi segunda función derivada. ¿Sí? F' de x más g de x, f' de x por g de x más f de x por g' de x. Y teniendo como última regla básica de derivación, en este caso, tenemos la derivada del cociente. ¿Qué nos dice la derivada del cociente? Nos dice que la derivada del cociente entre f de x y g de x con respecto a x va a ser o será igual a el cociente de f' de x por g de x menos f de x por g' de x y todo esto dividido para mi segunda función o en este caso g de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas han sido reglas básicas o simples de derivación. No olviden que tenemos más reglas de derivación dependiendo del tipo de función que tengamos, ya sea para funciones exponenciales, logarítmicas, geométricas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto ha sido una breve introducción de lo que son derivadas y reglas de derivación. Más adelante vamos a ver ejercicios para entender de mejor manera cómo funcionan las derivadas y sus reglas. Bien, muchachos, ahora vamos a ver la resolución de ejercicios con respecto a derivadas y reglas de derivación. Veamos. Cabe recalcar que estos ejercicios son sacados de su bibliografía, en este caso de administración, es su libro de matemáticas para la administración y economía. Bien, veamos ejercicios con respecto a la definición de derivada. Estos fueron de la sección 11.1, en este caso el ejercicio 11 y 15.
Bien, tengo que sacar la derivada de mi función, pero a partir de la definición de derivada. Bien, en este caso, ¿cuál es mi función? Tengo que derivar x cuadrado más 4x menos 8 con respecto a x, ¿sí? Entonces, mi función, mi f de x o mi y viene a ser x cuadrado más 4x menos 8. Este es mi f de x, ¿bien? Entonces, ¿qué me decía la definición de derivada? Que la derivada de una función con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo esto dividido para h. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo mi función y simplemente hago el reemplazo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? El límite de h cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de x de h. Es decir, si este es mi f de x, x más h voy a reemplazar en todas las x, ¿sí? Porque imaginemos que f de x es igual a x cuadrado. Si yo les pido f de 2, ¿esto qué será? Igual a 2 al cuadrado, ¿sí? Lo único que hice es reemplazar el 2 en mi x. Ahora, ¿qué es lo que debo reemplazar? X más h en mis x. Veamos. Sería mi f de x más h. Reemplazo en x más h. Sería x más h al cuadrado más 4 por x más h menos 8. ¿Sí? A eso, menos f de x. ¿Cuánto es f de x? Lo copio tal cual. Menos x cuadrado más 4x menos 8. Y todo esto dividido para h. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Opero. Hagamos. Trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Más, ingreso este 4 al paréntesis, 4x más 4h, ¿sí? Menos 8. Y todo esto menos, ingreso el menos al paréntesis, menos por menos x cuadrado, menos por más menos x cuadrado, menos por más menos 4x, menos por menos más 8. Y todo esto dividido para h. ¿Sí? Bien, sigo operando, sigo simplificando. Miren, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí voy a tener este x cuadrado, se me va a ir con este x cuadrado, porque x cuadrado menos x cuadrado 0. ¿Qué más tengo? Este 4x se me va a ir con este menos 4x. Sí, entonces me queda 2xh más h cuadrado más 4h y este menos 8 se me va a ir con este 8 positivo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me ha quedado? El límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado más 4h y todo esto dividido para h. Ahora, si se dan cuenta aquí, en el numerador yo puedo sacar factor común h. Si saco factor común h, sí, me va a quedar acá arriba 2x más h más 4 y puedo dividir esa h que saqué por factor común con esta h, es decir, que en cada uno voy a simplificar una h, ¿sí? Entonces, esto me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 4, ¿sí? Entonces, ahora, cuando ya no puedo simplificar más, he operado todo para la simplificación, procedo a hacer el límite. El límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 4 es igual a, ¿qué es lo que hago? Simplemente reemplazar el 0 en mi h y me quedaría 2x más 0 más 4, ¿sí? Porque ya no tengo más h donde reemplazar, en este caso el 0. Entonces, esto me ha quedado 2x más 0 más 4, que es igual a 2x más 4, ¿sí? Es decir, que he sacado la derivada de mi función x cuadrado más 4x menos 8 a través de la definición de derivada, es decir, de la definición de límite. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Sí, nuestro ejercicio 15 me dice que saque y' o la derivada de y si y o mi f de x, mi función es igual a 6 sobre x. Bien, veamos, como ya sabemos la función, la definición de derivada me dice que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Lo mismo voy a aplicar acá. Lo mismo que hice en el ejercicio anterior, en este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? El límite cuando h tiende a 0 de, primero, f de x más h.
¿Qué era f de x? 6 sobre x. Entonces, x más h, ¿dónde reemplazo? Donde tengo la x. Entonces, me quedaría mi f de x más h es igual a 6 sobre x más h. ¿Qué es lo que hice? Simplemente reemplazar en x más h, ¿cierto? Menos f de x. ¿Cuánto es f de x? O en este caso y, 6 sobre x. ¿Sí? Y todo esto dividido para h. Bien, ahora ya tengo reemplazado mi definición de derivada a partir del límite y ahora procedo a operar. Operemos. Aquí, ¿qué tengo que sacar? Mínimo, ¿cierto? Entonces saco el denominador. ¿Cuál sería mi denominador? X por x más h. ¿Sí? Este es mi denominador. ¿Sí? Entonces, x por x más h dividido para x más h me da a x. Entonces, 6 por x menos x por x más h dividido para x me queda a x más h. Entonces sería menos 6 por x más h. ¿Sí? Y todo eso dividido para h. Sí, sigo operando. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Medios con medios y extremos con extremos. Aquí es como si tuviera h sobre 1. Entonces, mi extremo me quedaría igual. Todo esto multiplicado por 1 me da la misma expresión. Es decir, 6x menos, ingreso el 6 en el paréntesis, me quedaría menos 6x menos 6h y todo esto dividido para la multiplicación de mis medios, que sería esta expresión por h. Entonces me queda sobre x por h por x más h. ¿Sí? Y esto acabo de operar. 6x menos 6x, 0. Menos 6h. ¿Sí? Y me queda menos 6h sobre x por h por x más h. Y lo único que hago es simplificar esta h con esta h. Es decir, que me queda menos 6 sobre x por x más h. Y ahora sí, ya cuando no puedo simplificar más, he operado todo lo que he podido, aplico el límite. El límite cuando h tiende a 0. Es decir, que donde yo encuentro el h, reemplazo el 0. ¿A dónde tiende? Ni h, es decir, que me va a quedar menos 6 sobre x por x más 0, ¿no es cierto? Es decir, que me queda x por x cuadrado, menos 6 sobre x cuadrado. He sacado mi derivada a partir de mi definición de límite, ¿sí? Es decir, que la derivada de y igual a 6x ha sido menos 6 sobre x cuadrado. Bien, en esta primera sección hemos sacado derivadas a partir de la definición de derivada, en este caso basándonos en los límites. Veamos qué me dice mi siguiente sección. Sí, en esta sección he tomado los ejercicios que ustedes ven aquí y aquí saco las derivadas de funciones, pero aplicando ya las reglas básicas de derivación que nosotros ya vimos. Ahora bien, veamos, ¿qué tengo aquí? Tengo mi función igual a 4 raíz octava de x al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Si ustedes recuerdan algebraicamente la raíz, una raíz enésima, yo puedo pasar a una potencia. ¿Sí? En este caso, pensemos, si yo tengo la raíz enésima de un número a, esto será pasado para potenciación a elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Es decir, al número que tenía la raíz enésima. ¿Sí? Lo mismo he hecho aquí. Antes de derivar, hago esa transformación. Es decir, que esta función va a seguir siendo igual a esta función, pero le he quitado la raíz y ahora he pasado una potencia. Mi y es igual a 4 por x cuadrado y todo esto elevado a la 1 octava. 1 o el recíproco de mi raíz. ¿Sí? En este caso ha sido, era mi raíz octava, paso a elevar a 1 octavo. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico este 2 por 1 octavo, me va a salir 2 octavos. Puedo simplificar, me queda un cuarto. Es decir, que esta función es igual a 4 por x a la 1 cuarta. ¿Sí? Aquí solo he manejado la función, todavía no derivo. Solo he pasado de aquí hacia acá, pero todavía no estoy derivando. Solo he transformado mi función. ¿Para qué? Para manejarme de una mejor manera ahora que vaya a derivar. ¿Sí? Veamos. He hecho toda esta transformación porque nosotros ya vimos derivadas de una potencia. ¿Sí? Acuérdense cuando vimos que la derivada
de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Eso ya vimos, de una potencia, ¿sí? Por eso he pasado la radicación a potenciación, ¿sí? Entonces, como eso ya conozco, parto de algo conocido. Entonces, ahora sí derivo. ¿Qué es lo que voy a derivar? 4 por x a la 1/4. Entonces, ¿qué me dice? Parto. ¿Aquí qué tengo? Tengo una constante por una función. Parto de la regla básica de la derivada de una constante por una función, que me dice que la derivada de una constante por una función será igual a la constante por la derivada de mi función. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A la constante por la derivada de mi función. Sí, entonces, la constante 4 por la derivada de x a la 1/4. ¿Cuál es la derivada de x a la 1/4? ¿Qué es lo que tengo? La derivada de una potencia. Entonces, ¿qué me dice la derivada de una potencia? ¿Sí? Que bajo el exponente, ¿sí? Y resto la potencia que tenía. Entonces, bajo mi exponente 1/4 y esto por x y resto el exponente que tenía 1/4 menos 1. ¿Sí? Entonces, si aquí yo multiplico 4 por 1/4, se me va a simplificar este 4 con este 4 y voy a tener 1 por x elevado al 1/4 menos 1. 1/4 menos 1 es igual que yo restar 1/4 menos 4/4, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 3/4. Es decir, que la derivada de mi función 4 raíz octava de x al cuadrado ha sido x elevado a la menos 3/4, ¿sí? ¿Cómo hice esto? A través de reglas de derivación. Veamos el siguiente ejercicio. Me dice que f de x o y es igual a menos 8 por x a la cuarta más logaritmo natural de 2. Bien, aquí, ¿qué aplico? La regla de suma o diferencia. ¿Qué me decía? Que la derivada de f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Entonces, la derivada de toda esta función va a ser igual a la derivada de esto más la derivada de esto. Bien, entonces, derivemos la primera función. ¿Sí? ¿Esto a qué se parece? A esta regla de coeficiente por una función. ¿Sí? Y aquí, ¿qué voy a tener? Que la derivada de menos 8x a la cuarta es mi constante 8 por la derivada de x a la cuarta. ¿Cuánto es la derivada de x a la cuarta? Aplico la derivada de exponente. Bajo el exponente, que en este caso sería 4, y multiplico por mi x y bajo el exponente, ¿sí? Entonces sería menos 8 por el exponente que bajé 4 y eso por x a la 4 menos 1, ¿sí? Y aquí, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de 2? Logaritmo natural de 2 es una constante, si no está con respecto a mi variable, en este caso con respecto a x, porque yo quiero derivar con respecto a x y este término de aquí no está con respecto a x. Por tanto, la derivada de una constante ya vimos que es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esto es igual a 0 y opero lo que tenía antes. 8 menos 8 por 4 me va a dar a menos 32 por x a la 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Es decir, que la derivada o mi y' ha sido igual a menos 32 por x al cubo. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? Sacar la derivada de y igual a menos 8 x a la cuarta más logaritmo natural de 2 a través de las reglas básicas de derivación. Ahora bien, veamos este último ejercicio. ¿Qué me dice? Que f de x es igual a 5 por x a la cuarta menos 6 y todo esto dividido para 2. Bien, ¿cómo me manejo? Igual, tengo que tratar, si yo puedo, manejar mi función de tal forma que la deje en una forma en la que yo pueda aplicar de mejor manera o más fácilmente mis reglas de derivación. Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? La manejé o la estructuré de otra forma para poder aplicar las reglas que yo conozco. Sí, porque tal como veo es como que, chuta, no sé cómo hacer esta derivada de una, así, no sé qué regla aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Manipulo mi expresión original de tal forma que pueda ponerla en una forma en que yo conozca. Sí, esto no quiere decir que cambie, esto sigue siendo igual a esto. Sí, veamos lo que hice. Aquí
saco y digo que 5 medios por x a la cuarta menos 6 va a ser igual. Este 5 medios paso a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Me quedaría 5 medios por x a la cuarta menos 5 medios por 6. 5 medios por 6, ¿cuánto es? 5 medios por 6 puedo simplificar, mitad 1, mitad 3, es decir que 5 por 3 es 15. En este caso es más por menos, menos, es decir, menos 15, ¿sí? Es decir que esta expresión de aquí es lo mismo que tener 5 medios x a la cuarta menos 15, es lo mismo. Bien, ahora sí, ya tengo en términos separados, puedo aplicar, ¿cuál es la primera regla? Que la de derivada de una suma diferencia, ¿sí? Que me dice que la derivada de f de x, o en este caso f de x menos g de x, es igual a la derivada de f de x menos la derivada de g de x, ¿sí? Entonces ya tengo en dos expresiones. ¿Qué hago? La derivada de esto y la derivada de esto. Ahora bien, ¿cuál es la derivada de 5 medios x a la cuarta? Me dice, es esta de aquí, el coeficiente por f de x, que es igual al coeficiente por la derivada de f de x, es decir, mi coeficiente es 5 medios por la derivada de x cuarta. Ahora, x cuarta, que es igual a la derivada de un exponencial bajo el exponente y resto el exponente de la x. Entonces, bajo el exponente 4 por x y resto 4 menos 1, 3. Y menos, ¿cuál es la derivada de 15? En este caso 15 no está en función de x, que es para lo que yo estoy derivando, viene a ser una constante, es decir, que la derivada de una constante es 0. Entonces, ahora sí, multiplico 5 medios por 4, ¿cuánto me va a dar? Aquí puedo simplificar mitad 1, mitad 2. 5 por 2, 10 por x a la 4 menos 1, 3. Es decir, que mi derivada de 5 por x a la cuarta menos 6 sobre 2 ha sido igual a 10x al cubo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos visto aquí en resumen? Cómo sacar derivadas de funciones a partir de la definición de derivada en base a un límite y obtener una derivada a partir de las reglas básicas de derivación. Y bien, muchachos, esto ha sido todo en cuanto a derivadas y reglas de derivación. Nos vemos en la siguiente clase.